formó parte del equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Dr. E. Tourneau, autor de diversos escritos y aportes basados en la psicología del nuevo humanismo. De sus escritos están de 2007 acerca de las experiencias guiadas, en 2008 La cultura de la no violencia, una propuesta ética y cultural del humanismo universalista y algunas propuestas para avanzar en el campo de la psicología y de la psicoterapia. En 2009 El transcurrir, en 2011 La experiencia del tiempo, en 2013 acerca del trabajo con la atención, en 2016 Aportes desde la psicología del nuevo humanismo, en ese mismo año Experiencias de reconocimiento y en 2018 El arte de acompañar, herramientas prácticas para el acompañamiento personal y espiritual en cuidados paliativos y fin de vida. Antes de darle la palabra a nuestro querido invitado de hoy, me permito recordarles 3 cosas que ya nos han estado comentando Lourdes y Aide. Primero, tomar en cuenta que los conversatorios van dirigidos a gente no siloísta y que se trata sobre todo de abrir espacios y lograr acercamientos desde la mirada humanista universalista. Segundo, que tendremos una presentación por parte de nuestro invitado, así que les pedimos cercioren de que sus micrófonos estén apagados en esta parte para evitar ruido de fondo. Tercero, y posterior a la presentación, lo que nos interesa mucho es su participación. Solo les pedimos que en esta parte sean concisos para que todos los que quieran logren participar. Para esto pueden utilizar la manita de Zoom para pedir la palabra si alguien más está hablando, o en el caso de que así lo deseen, también se puede utilizar el chat para escribir. Finalmente, y si todavía no tenemos sus datos de contacto y desean más información acerca de los temas tratados o de futuros conversatorios, déjenos sus datos, ya está el link aquí. También les recordamos nuestro correo ceh.hipatia@gmail.com y bienvenido, Víctor. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias, Lourdes. Es muy agradable compartir este encuentro hoy. Muchas gracias al Centro de Estudios Humanistas Hipatia por la invitación. Espero me estén escuchando bien, así que con alguna señal me quedo tranquilo, que estamos excelente. Así uno no navega a ciegas con los campos estos virtuales. Bien, el tema que me gustaría compartir para reflexionar es uno de los temas, tal vez, de los ejes como centrales de la doctrina del humanismo universalista o nuevo humanismo, corriente de pensamiento fundada por Silo, allá por los años 60, 69 más precisamente. Y la idea de hoy es recorrer 3 temas principales que son, como comentaba, columna vertebral de la doctrina del humanismo universalista. Y a esos 3 temas, el objetivo en esta primer parte de la presentación, me gustaría enfocarlos desde 2 puntos de vista. Un punto de vista directo, que es las enseñanzas del humanismo universalista, ¿qué nos dice el nuevo humanismo acerca de temas como el sentido de la vida, la muerte y la trascendencia? Y el segundo enfoque, que vamos a relacionarlos, es la experiencia personal en el acompañamiento a otras personas cuando están recorriendo, están transitando el final de su vida física.
Entonces, por un lado tenemos un tema de fundamentación de una enseñanza, y por otro lado tenemos la experiencia personal. Y yo agradezco, antes de comenzar el conversatorio, agradezco personalmente haber podido transitar ambos caminos. El humanismo universalista hace más de 30 años, y agradezco enormemente también la posibilidad que me dio la vida de haber podido llevar a la práctica muchas de estas herramientas, y particularmente estos últimos 7 años en el acompañamiento a las personas que están partiendo de este planeta, de esta Tierra. Entonces, para comenzar, voy a ir compartiendo la presentación, la charla, con unos pequeños slides que nos van a permitir ir siguiendo alguna explicación con algún resumen de las ideas principales. Así que si la tecnología no me falla, voy a compartir pantalla. ¿Lo estamos viendo bien? Perfecto. El sentido de la vida, la muerte y la trascendencia. Una mirada desde el humanismo universalista, y a esto tendríamos que sumarle en el título ese segundo punto que les comentaba, también una mirada desde la experiencia personal en el acompañamiento en el fin de la vida. El objetivo que cuando el Centro de Estudios Hipatia me comentó la posibilidad del encuentro, pensé en que el tema es tan profundo y se puede abordar desde tantos puntos de vista, nos podría llevar muchas horas conversar de esto. Me pareció que un encuentro de este tipo, que podamos desarrollarlo en 30, 40 minutos la parte de la presentación, y que después podamos abrir a un lindo diálogo y compartir, es útil si va acompañado de una reflexión personal de quienes asistimos a la charla, para poder, además de los aspectos que compartamos teóricos, poder hacer una reflexión profunda sobre cómo impacta este tema en mi vida personal. Y si yo tuviera que estar a partir de mañana acompañando estos temas desde alguna experiencia personal de acompañamiento a otros, ¿cómo lo llevaría adelante? Así que bueno, entonces un poco son esos tres objetivos los que nos planteamos. Relacionar esos tres temas del sentido de la vida, la muerte y la trascendencia, desde las enseñanzas del humanismo universalista, compartirles mi experiencia personal acompañando a otros, y invitarlos a que acompañen esa reflexión con una pregunta interna de cómo cada uno va mirando esos temas. Cuando hablamos de sentido de la vida, en el humanismo universalista nos referimos, mejor dicho, hoy nos referimos a ese sentido, a un sentido que no sea un sentido provisional, que pueda ser muy útil para un momento de la vida, pero no para otro. Es decir, es útil diferenciar, que en este aspecto hablamos de ese sentido que es un propósito interno, una aspiración profunda, que puede orientar mi vida independientemente del momento epocal e independientemente de la situación
particular que estoy viviendo. Es decir, es un poco eso que me marca el norte de mi vida, es un poco el sentido, es la respuesta a ese para qué, el para qué de mi vida. Y lo diferenciamos de sentidos provisionales o sentidos situacionales que pueden estar muy bien para dar respuesta a un momento particular. Por ejemplo, el sentido de buscar un trabajo acorde a mis necesidades. Ese es un sentido que una vez cumplido el sentido cambiará hacia otro. Creo que es fácil distinguir y diferenciar ese sentido profundo que está alimentado en un propósito interno para llevar adelante mi vida. Cuando hablamos de la muerte, nos referimos en este caso específicamente a la muerte desde el punto de vista físico, es decir, el fin del ciclo biológico del cuerpo. Entonces, a ese momento, que más adelante vamos a intentar detallarlo un poco más, pero nos referimos a ese momento. Y cuando hablamos de la trascendencia, nos referimos a la posibilidad de que la continuidad de algún aspecto de la vida tras el momento de la finitud de la muerte. Esa trascendencia puede estar referida a un aspecto espiritual, es decir, a la posibilidad de que algo de uno, algo del ser, continúe más allá de la muerte física, pero también hay una trascendencia que puede no estar ligada al hecho espiritual, sino que puede estar ligado a lo hecho en la vida, a los actos que continúan independientemente de la finitud del cuerpo físico. Es decir, la trascendencia de los actos que continúan en el medio social, independientemente de que mi cuerpo haya finalizado su ciclo biológico. Entonces, ¿cómo relacionamos esos temas y cómo después cada uno lo va internalizando? Es un poco a lo cual queremos ir avanzando. Otro de los temas que nos va a servir para poder relacionar estos aspectos del fin de la vida, del sentido de la vida y la posibilidad de la trascendencia, nos los trae la doctrina del humanismo universalista, en algunos puntos que quiero describirles ahora. Es importante que partamos de una reflexión que nos permita diferenciar lo que es el dolor físico de lo que es el sufrimiento mental. Este es un aspecto fundamental a la hora del acompañamiento en el fin de la vida, y es un elemento fundamental para poder comprender por qué hay tanto sufrimiento mental ligado a ese momento tan significativo. El dolor físico está ligado como a aquello que puede resolver y acometer la ciencia, minimizar la ciencia médica, que es el dolor producto de las sensaciones del cuerpo, y lo diferenciamos del sufrimiento mental ligado a todas esas penas, injurias mentales ligadas fundamentalmente a aquello que se experimenta como angustia, temor, ansiedad, soledad. Todo eso que no es sufrimiento del cuerpo físico, sino más bien de la mente, que genera esas situaciones de sufrimiento mental. Por supuesto que el dolor físico y el sufrimiento mental se relacionan y se realimentan, pero vamos a hacer una pequeña transgresión hoy y vamos a intentar, por lo menos a título explicativo, intentar diferenciarlos, separarlos.
¿Por qué? Porque cuando comenzamos a hablar del tema de la muerte, existe en la sociedad, sobre todo en la cultura occidental, temores irracionales, tabúes, ocultamientos, situaciones mentales ligados al tema de la muerte que forman parte del trasfondo de nuestra conciencia independientemente de nuestra educación, independientemente aún de muchas cosas que podamos creer o que podamos haber querido incorporar. Los temas del temor en general, del temor a la enfermedad, del temor a la soledad y del temor a la muerte, están en el fondo de la conciencia como parte de un paisaje, como parte de un trasfondo social que en la cultura occidental se fue instalando, diríamos casi ya hace más de 2000 años, y que de algún modo definen un modo de mirar el tema de la muerte. Ustedes habrán muchas veces escuchado decir, de eso no se habla, una frase que refleja mucho la negación, el ocultamiento, por el solo hecho de pertenecer a una cultura determinada, en nuestro interior existen esos trasfondos psicológicos. Esta realidad, ese trasfondo, traduce a la muerte como un tabú y como pérdida de sentido y pérdida de esperanza frente a ese hecho. ¿Por qué está ese trasfondo? Básicamente es porque en el desarrollo de esta cultura occidental y materialista, solamente motivada por una mirada biologicista del ser humano, ha minimizado los aspectos espirituales y mentales y ha fortalecido los aspectos corporales, biomédicos y los aspectos más superficiales de la propia personalidad. Entonces se asocia la muerte, se asocia la finitud de la vida con la desaparición del cuerpo y con la pérdida de toda existencia psicológica, porque lo ligamos al aspecto más superficial. Algunos lo llaman yo, algunos lo llaman personalidad, otros lo llaman aspectos periféricos del ser, pero es básicamente lo más externo, el cuerpo y la personalidad. Todo ese conjunto entre paisajes que uno tiene por el solo hecho de existir en esta cultura occidental, sumado a el temor a dejar de existir en cuanto a cuerpo y a personalidad más periférica, generan esa mirada y ese tabú que generan una especie de temor irracional, como si la muerte fuese una especie de monstruo que está ahí agazapado esperándonos a la vuelta de la esquina, a ver si nos atrapa y nos deshace con sus maldades. Pero nunca se ha visto a ese personaje, nunca se lo ha encontrado, nunca. Entonces, esos temores y ese automatismo de la conciencia también está de algún modo relacionado con el funcionamiento psicológico de nuestra conciencia. ¿Esto qué significa? Hay una frase que lo sintetiza, que dice: siempre la conciencia humana infiere mucho más de lo que percibe. Esto significa que ante la falta de información, ante el desconocimiento,
la conciencia llena toda esa falta de contenido, en este caso referido a la posibilidad de trascendencia o lo que ocurre con la muerte, lo llena con contenidos propios de paisajes en los cuales uno se formó. Entonces, para sintetizar esta parte, podríamos decir que el sufrimiento mental ligado al tema de la muerte está fundamentalmente apoyado en el automatismo de la conciencia, que al no tener y al no observar qué está pasando en ese momento, lo completa con imágenes, tabúes, temores propios de los paisajes sociales, prejuicios y tabúes de la sociedad en la cual se formó. Y esto se los comento porque va a ser muy distinto la reflexión que hace una persona sumida en el mecanicismo y el automatismo de la cultura materialista occidental, a la que tiene otra persona que reflexiona sobre el tema de la muerte, que está profundamente ligada a sentimientos y a una cultura apoyada en un reservorio espiritual propio de culturas milenarias, o culturas orientales, o culturas andinas, o culturas aztecas, o culturas... Quien vive esas culturas desde adentro, seguramente van a poder reflexionar con otra mirada. Quien el trasfondo de la conciencia se basa en el automatismo de la cultura occidental, seguramente de eso no se habla, va a decir. Pero nosotros queremos hablar de ese tema. Queremos hablar y queremos profundizar, y quisiéramos superar los automatismos y reflexionar. Por eso es esta última frase que dice: ¿es acertado mirar así a ese momento tan significativo en el cual todos nosotros y todos nuestros seres queridos alcanzan en algún momento de su vida? ¿Es acertada esa mirada? ¿Podríamos revisar esa mirada o más aún cambiarla? Es una reflexión que invito a que hagamos. Entonces, la reflexión personal sobre este tema de la muerte, a mi entender, es una necesidad. Si queremos realmente avanzar desde una cultura materialista que se apoya básicamente en la existencia del cuerpo como un único factor de expresión de la vida, y a los aspectos más periféricos del yo, como los únicos factores mentales que intervienen, si queremos superar este modelo cultural que todos creo que sentimos agotado, tenemos que reflexionar sobre el tema de la muerte. Aquel que no vea la interna y la profunda ligazón que hay entre toda esta cultura tan decadente que ha llevado a la humanidad a la violencia extrema, con el tema de la muerte, si no podemos relacionar, siempre nos va a faltar un eslabón. Y eso es también uno de los ejes, de los canales centrales de la doctrina, de la enseñanza del humanismo universalista. Desde su nacimiento, el fundador de esta enseñanza, Silo, puso en el eje de la reflexión personal y de la superación de la violencia interna y de la superación de la violencia social al tema del sentido de la vida y la posibilidad de la trascendencia espiritual. Están en el eje de la doctrina desde su nacimiento allá por el 1969,
en sus primeros libros, en La mirada interna, y en todo, en toda su vasta producción. Entonces, despejar el tabú sobre este tema, no ocultarlo, no silenciarlo, reflexionar personalmente, ¿qué creo sobre este tema? ¿Qué imagino? ¿Es un tema que hoy me genera sufrimiento mental? ¿Es un tema que reflexiono? ¿Es un tema que puedo profundizar desde mi propia comprensión y espiritualidad? Les pido 2 minutitos para que escuchemos al fundador del humanismo universalista, que nos invita a reflexionar sobre este tema. Espero que pueda compartir un pequeño videíto de 2 minutos. Voy a dejar un segundo de compartir la pantalla. Y si no me falla la tecnología, creo que tengo que volver a compartir la pantalla, pero esta vez voy a compartir un pequeño. Los invito a escuchar qué decía Silo en una charla sobre este tema, con mucho afecto. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo, pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros, en las experiencias que se dan en otro espacio mental, que se dan en otra situación mental, que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros. Y hay un pequeño librito que se llama La mirada interna, que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente: medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de: usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien, ese librito habla de estas cosas, estas experiencias hablan de estas cosas. ¿Qué pasa con la vida, con el sentido de la vida, con lo que pasa después de la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Todas esas cosas son las que nos interesan. Y a mucha gente le interesan. Por eso es que mucha gente escucha este mensaje. Pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico o el mensaje de ideas, sino sobre esta cosa afectiva, conmocionante, experiencial. Parece que funcionó. ¿No? Bien. Era toda una práctica esto. Perfectamente. Excelente. Y esto es un aspecto importante lo que decía Silo. Más que desarrollos teóricos, lo que queremos es invitar a la experiencia, a la reflexión personal de quienes estamos queriendo profundizar estos temas. Y aquí comienza la segunda parte, tal vez, de esta presentación, que es ¿qué nos encontramos cuando nos enfrentamos al momento de la muerte de otras personas o de uno mismo?
Y esto ya no es teoría o una descripción psicológica sobre los temas del sufrimiento, sino que es lo que se observa. Lo que se observa cuando uno comienza a acompañar a otros en los momentos finales de la vida, y lo que se observa cuando uno, en un esfuerzo psicológico personal, intenta atender a lo que sucede y hace un esfuerzo por evitar que todo ese automatismo propio del tabú, del prejuicio y de eso que la conciencia tiende a llenar con temores no fundamentados, a uno lo invadan. Y para que eso no lo invada, la mejor herramienta es la observación, atender, la atención. Y esto, lo que ocurre cuando la gente observa, esto se da mucho en lo que es la atención en cuidados paliativos y en el final de la vida física, uno comienza a observar que las cosas no son tal cual esos prejuicios tan afirmados en esta cultura occidental y materialista. Si uno sale del automatismo y observa con atención, comienza primero a diferenciar que hay dos aspectos que están muy mezclados en esta sociedad y en la atención a la gente. Lo que es la muerte con lo que es la enfermedad. Y si queremos profundizar en estos temas, hay que diferenciar. Una cosa es morir y otra cosa es el dolor o la enfermedad que puede o no estar subyacente al momento de la muerte. ¿Se entiende, no? Mucha gente puede morir por una enfermedad, pero hay mucha gente que muere porque su propio proceso biológico de su cuerpo está llegando al fin de ese proceso, como cualquier ser vivo en la naturaleza. El cuerpo tiene su ciclo. El otro aspecto importante es, empieza como a diferenciar que no existe ese personaje, ese prejuicio de la muerte como una especie de monstruo que nos está esperando en algún oscuro lugar para atacarnos, sino que empieza a observar que la muerte es un proceso y que ese proceso mágicamente observa que en mucha gente tiene etapas e indicadores muy similares. Y que si atendemos a esas etapas y a esos indicadores, la gente va llegando al fin de su vida física muy en paz, muy reconciliado con los demás, puede llegar, como no sé si la palabra existirá en México, pero morir sano, la sanación no como ligada al cuerpo, sino sano mentalmente, en paz, tranquilo, reconciliado. A eso se lo llama el proceso del buen morir. Así como hay un proceso para el bien vivir, también hay un proceso para el buen morir. Y esas etapas del proceso, esto está muy estudiado y muy observado en todos los niveles de cuidados paliativos, esas etapas están muy claramente definidas. Son en 3 etapas. La primera etapa es la etapa, cuando me refiero a estas etapas, estamos hablando ya del proceso del fin de vida, del momento final, que pueden ser días, pueden ser semanas o pueden ser meses. Pero en cuidados paliativos se observa que hay una primera etapa en donde sí el sufrimiento mental aflora en su máxima expresión. Es la etapa del temor irracional, de lo que siente la persona, ¿no? La injusticia, ¿por qué a mí?
soledad, angustia, ganas de aislarse, puede hasta haber violencia interna y violencia externa. Es catarsis en su máxima expresión, ya sea catarsis externa o hacia adentro encerrándose y no queriendo hablar. Entonces, en ese momento es la negación y el aislamiento, es un momento de mucho sufrimiento mental. Entonces, en esos momentos, si alguien no conoce este mapa de los procesos, toda la familia y toda la gente tiende como a poner paños fríos, como a intentar frenar todo eso, porque con total racionalidad, si no conocemos este mapa, vamos a intentar frenar todas esas expresiones porque nadie quiere que sufra. Pero es de aquí que cuando uno observa, si logramos que la persona avance en esta etapa de catarsis, por así decirlo, que exprese todo ese sufrimiento mental, empezamos a observar que va entrando en una segunda etapa que se llama de aceptación. En esa etapa de aceptación, la persona comienza a dejar de luchar con comienza a aceptar, no digo como, cuando digo aceptación es como dejar de luchar internamente. Comienza a tener registros de que va dejando atrás todas esas angustias propias de la primera etapa. Es como una etapa de transición y él comienza a dejar de querer tener el control y comienza a aceptar que está llegando o que puede llegar el fin de su vida física. Hay una frase que a mí me parece que es fantástica de Jung, que sintetiza esta etapa del 1 y la etapa 1 y 2, que dice: lo que resistes, aquello a que te resistes, persiste. Lo que aceptas se transforma. Sintetiza mágicamente estas dos etapas. Y si nosotros seguimos acompañando, vamos a observar que se empiezan a abrir puertas y registros propias de otro tipo de etapa. La persona empieza a manifestar necesidades de reconciliación psicológica. Comienza a tener registros de mayor distensión. Uno lo ve en la géstica corporal, en los registros corporales, en las expresiones. Y eso va escalando, empieza a tener sueños significativos, sueña con personas que han partido, sueña con seres queridos que ya no están aquí en esta vida, o tiene sueños ligados a su creencia religiosa, a su Dios o a sus dioses, luces reconfortantes, sensaciones significativas. Entonces, cuando está sumido ya en esa etapa que le llamamos reconciliación y trascendencia, ha cambiado totalmente. Pero esto que ahora sí que ha transitado por estas tres etapas, y aquellos que acompañamos hemos ayudado al tránsito por las etapas y no hemos estado frenando, intentando de que eso no se hable. Ustedes creo que todos encontrarán ejemplos en donde cuántas veces pasa que una persona que está con una enfermedad terminal o transitando momentos muy finales de su vida, que él necesita transitar estos caminos, él nos dice: me voy a morir, esto no, me estoy muriendo, y las personas muchas veces alrededor dicen: no, vos no te vas a morir, esto no va a pasar, aunque todos saben que está transitando eso. Es decir, en vez de facilitar la catarsis, facilitar el tránsito, se frena el proceso. Por supuesto que el proceso va a avanzar igual, porque
la conciencia y la vida dentro de uno es mucho más sabia que todos nuestros prejuicios. Entonces, de todos modos avanza, pero digo, este encuentro de hoy es una reflexión a que nosotros, como acompañantes de otros y como acompañantes de nuestro propio proceso, ¿cómo podemos acompañar mejor? Entonces, fíjense que estas etapas nos hablan de un proceso que comienza muy caótico, pero termina trascendentalmente, casi con signos muy similares a lo que es un nacimiento. Fíjense el cuerpo vulnerable, tal cual el nacimiento de un bebé, la necesidad de mucho afecto y de mucha gente que lo acompañe para poder avanzar a su próxima etapa. Entonces, puede ser maravilloso si alguien como acompañante puede emplazar una mirada en donde, si realmente está atendiendo a lo mejor que le puede pasar a la otra persona, su mirada es que está asistiendo a la posibilidad de un nacimiento, más que a que algo desaparece. Fíjense qué distinta es la mirada si cuando acompaño a un ser querido o cuando acompaño a un amigo o persona, me emplazo en que estoy asistiendo a un momento sublime de su existencia, que puede ser el tránsito o la transición hacia etapas de mayor evolución, de mayor trascendencia espiritual, y no me aferro a querer retener, ir en contra de la evolución de la vida, queriendo que, atándolo a este mundo. Es distinto y es sublime la posibilidad de asistir también a una, entre comillas, nacimiento, un nuevo nacimiento. Voy a hacer lo mejor para que él transite por estas etapas. ¿Y cuáles son las características de esas etapas? Es que en cada una de esas tres etapas que mencionamos, el caos, la aceptación y la trascendencia, siempre vamos a tener que aprender a ver, a acompañar ese proceso, ojalá despejando de nuestros temores, e intentando ver que hay tres aspectos que son simultáneos, en paralelo, en las tres etapas. Y que hay que atenderlos de manera, a los tres de manera muy importante. Los tres aspectos son el físico de la persona, que es importantísimo ocuparse del control de síntomas y del dolor, eso lo hacen los especialistas médicos. ¿Por qué es importante esto? Porque, como bien comentamos, a veces la muerte es un proceso que va acompañado de alguna enfermedad y hay dolor físico, y si hay dolor físico perturba el proceso mental. Entonces, hoy en cuidados paliativos o en medicina, el 90 al 95% de los dolores se puede controlar. Entonces, el mejor acompañamiento que podemos dar a las personas que están partiendo es que haya médicos especialistas, paliativistas, básicamente para que hagan control de síntomas y que la persona no tenga dolor. Si la persona no tiene dolor, la conciencia va a estar despejada para poder ocuparse fácilmente de los otros dos aspectos, el psicológico y el existencial o espiritual. Entonces, esto es importante. Muchas veces no hace falta, porque la persona va transitando, eso que decíamos hoy, la muerte no duele. Lo que duele es la enfermedad.
que es distinto al morir. Y es importante separar esos dos aspectos que esta cultura materialista los incorpora como uno mismo, y son dos situaciones distintas. El aspecto psicológico tiene que ver con una necesidad de reconciliación y de integración de todos los aspectos de su vida. Se nota, esto es fantástico, les digo que la experiencia personal en esto es la necesidad que tienen las personas en que todo esté bien, en los aspectos emocionales, siempre muy ligados a los seres queridos, de que todo quede muy bien en ese ámbito, ¿no? En ese espacio. Entonces, necesidad de encontrarse con las personas con las cuales estaba distanciado, necesidad de, muchas veces, independientemente que esté vivo, no comprender las cosas que quedaron sin comprensión en el ámbito familiar o de amistades. Entonces, el acompañante puede ayudar mucho en ese aspecto. ¿Cómo? Básicamente ayudándolo en ese proceso de reconciliación que va avanzando en el interior de la persona. Por ejemplo, a veces con preguntas muy simples, al pie de la cama o en una charla íntima, decirle qué cosas te preocupan, hay algo que te gustaría que pasara, hay alguien que te gustaría que llamemos, hay cosas que te quedaron, que te preocupan de tu historia. Todas esas preguntas que yo como acompañante, como sé que él está en ese proceso mental, voy a intentar simplemente acompañar con preguntas, nunca con las respuestas. No sé si me explico, es como si dijeras, yo ayudo a que el proceso avance, pero no digo cómo tiene que ser el proceso. En ese aspecto voy a recalcar un aspecto que es esencial, no recuerdo si lo dije, es que el mejor acompañamiento es aquel en donde se puede desplegar la bondad y la compasión, y eso se refleja en que lo importante es el proceso de la otra persona. No lo que yo creo, ni lo que yo creo que hay que hacer, es decir, hay que salirse dejar de lado las creencias personales y centrar la atención en lo que es lo mejor para la persona que acompaña. Y el tercer aspecto de ese proceso es el existencial o espiritual. Tal vez en donde como hay más tabú a hablar de estos temas y más dificultades, uno tiene que también acercar preguntas. ¿Qué crees que va a pasar cuando uno se muera? No decir lo que uno cree que pasa, sino preguntar para que el otro comience a reflexionar. ¿Y alguna vez pensaste en esto? ¿Qué cosas te preocupan? Bueno, estos tres aspectos, el referido al sentido o existencial, espiritual, el psicológico y el físico, son tres aspectos en donde los que acompañamos podemos ayudar. Uno muy ligado a los especialistas del control del dolor, porque eso despeja el camino psicológico y espiritual. Y avanzando, un poco lo que veníamos comentando, entonces, esta mirada del acompañante es fundamental, porque el buen acompañamiento comienza con esta reflexión que estamos haciendo hoy, porque de algún modo la mirada de los que acompañamos, de la familia que acompaña a los amigos, los profesionales,
todo el entorno, en torno a eso se modula este proceso. Una atmósfera cálida, generar atmósferas cálidas, porque es como si generáramos la atmósfera para un nacimiento y no la atmósfera para el llanto y el dolor y el sufrimiento. Tenemos que generar una atmósfera cálida porque sobre esa atmósfera la otra persona está haciendo su proceso. Eso comienza con nuestra reflexión de dejar de lado los temores irracionales, en diferenciar lo que es la enfermedad de lo que es la muerte, de intentar acompañar a esa persona, primero aportando el conocimiento de los médicos para que calmen el dolor y después acompañar el proceso psicológico y espiritual. Es poner en el centro de atención en el proceso de la persona que acompañe y no en mis deseos o apegos. Este es un aspecto esencial. ¿Cuántas veces, les comento, esta es una situación de realmente mucho, que me ha tocado vivir muchas veces, es la gran diferencia que genera la atmósfera apoyado en lo que yo quiero que pase o apoyado en lo que yo sé es lo mejor para el otro. Un ejemplo muy simple. Una persona está partiendo, una madre, y el hijo la acompaña al pie de la cama. ¿Cuántas veces uno ve conductas distintas y esas conductas generan una atmósfera y un proceso en la persona totalmente distinto? Un hijo le puede decir, puede desplegar toda su entendida pena diciéndole y gritando al pie de la cama, no te vayas, por favor, no me dejes solo, no te mueras, con un llanto desgarrador. Y eso genera mucha dificultad en el proceso psicológico de la persona que está partiendo. Y sin embargo, qué distinto sería el otro ejemplo, que es el hijo se acerca, acompaña y le dice a la madre, gracias, el agradecimiento, gracias por todo lo que me has dado y hemos vivido. Esas dos atmósferas son las que queremos diferenciar. ¿Y dónde está la diferencia entre esas dos respuestas? En que en un caso yo estoy poniendo como centro de mi emoción mi apego y mi deseo de que no se vaya. Y en el segundo caso del agradecimiento, estoy poniendo mi centro de atención en el proceso de la persona que acompaño. Y ahí surge el agradecimiento. Gracias por todo lo que hemos vivido, lo que has hecho, lo que me has dado. Eso es cambiar la mirada en el momento de la transición. Y eso ayuda mucho a que la persona muera bien, pueda morir sana. Y esto el otro aspecto que comentamos, confiar, sentir, profundizar de que estamos en la muerte acompañando un momento sublime de la existencia, solo comparable al momento del nacimiento. Si reflexionamos en conjunto, hay solo dos momentos que tenemos todos totalmente en común en toda la humanidad, en todos los seres humanos. Todos nacemos y todos morimos. Y esos son hechos inevitables propios de la existencia. No se puede ir en contra de esa evolución de las cosas. Tenemos que ver cómo las acompañamos y en el medio tenemos diversidad de experiencias. Pero esos dos hechos son los hechos que en este espacio en el cual vivimos juntos nos marcan las etapas de nuestro proceso.
Y para ir finalizando, acá en este slide quería sintetizar un poco lo que hoy comentamos. Bueno, ¿se puede cambiar la mirada de aquellos que acompañamos? La reflexión y la observación, yo les aseguro que sí. Les aseguro que se puede cambiar. Y les aseguro que ayuda mucho a otros, sobre todo a los que están partiendo. Pero no solo a los que están partiendo. Les aseguro que la experiencia de la muerte y la atmósfera que se genera, cuando se genera esa atmósfera de reconciliación, de paz, de que algo sublime está pasando, eso va quedando como experiencia interna para los que quedamos aquí. Y eso también modula nuestra vida como experiencia fundamental que vamos a querer de algún modo transmitir y repetir. Es decir, no solamente es bueno para la persona que está partiendo, es muy bueno para los que nos quedamos acá. El cambio en la mirada. Y como dice Silo en uno de sus últimos escritos, En el Camino, este cambio en la mirada va a ser también fundamental para poder definir qué repercute en mi vida cotidiana. Porque cuando yo experimento que la vida puede no terminar con la muerte, cuando yo experimento que está la posibilidad de la trascendencia, ya sea de los acontecimientos que uno hizo en vida, o sino que puede estar la posibilidad de una trascendencia espiritual, de que algo de mi ser trascienda, lo que ocurre es que voy a empezar a actuar en la vida cotidiana en base a eso, y transforma mi vida. Silo lo dice en El Camino de modo poético, dice: si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad. Y les doy testimonio personal de que cuando en mí se hizo cada vez más certero, se generó certeza de la posibilidad de la trascendencia, resignificó mucho mi vida. Y yo creía, pero una cosa es la creencia dada por mi educación, a la vivencia dada por la observación y la experiencia en el acompañamiento. Y eso de algún modo me obligó, entre comillas, a hacer coherente otros aspectos de mi vida. No solo quedó en una experiencia muy satisfactoria en cada una, sino que se transformó muchos otros aspectos. Por eso me resuena tanto esta frase de que aquel que comienza a experimentar la posibilidad de que la vida no termina con la muerte, empieza a hacer coincidir muchas cosas de su vida y a avanzar en la unidad interna personal. Y sintetizando y para finalizar esta presentación, un poco lo que les comentaba recién. Cambiar la mirada y resignificar el proceso del morir puede resultar en una resignificación total de la vida de quien está partiendo y de su entorno familiar. Y yo le sumaría acá, y de los que acompañamos ese proceso. El entorno de acompañantes, ya sean profesionales, voluntarios, amigos y familiares, puede ayudar a generar las mejores condiciones para que en este proceso se transforme el sufrimiento
al cual estamos acostumbrados en compasión, el apego en gratitud y el sinsentido en sentido. Cuando esas cosas suceden, el acompañar a otros se convierte en un arte. Y creo que estamos llegando al final de esta parte. Solamente me queda de comentarles, muchas gracias por habernos escuchado. Y dejo de compartir.